Y el libertinaje es que yo hago lo que a mí me da la gana, porque yo soy yo y ¿qué? Ya soy cura. Eso era cuando era seminarista que me podían votar. Ya soy cura y yo puedo hacer lo que yo quiera. Bienvenidos a mi canal. Hoy el sacerdote Luis Toro le trae una enseñanza poderosa. Busquen lo de arriba, busquen lo espiritual, dejen de estar buscando lo material. Primero es el reino de Dios. Y mire lo que enseña el sacerdote en este video. Muy atentos. Ya vacilantes. Nos ayude a nosotros a permanecer firmes en la fe, en la esperanza y la caridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, he tratado de mostrarles lo que es la esperanza y que vamos caminando precisamente en esa esperanza. San Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 1. San Pablo dice que cuando una persona tiene esperanza, renace. Renace porque todo murió, llegó hasta la frontera de la muerte. Pero cuando usted y yo pasamos la frontera de la muerte con Cristo, entonces ya renacemos. Pero dice Pablo, ¿cómo es que tenemos que renacer nosotros? ¿Y cómo debe ser nuestra esperanza? Ojo, y una esperanza activa, viva. ¿Cómo? Una esperanza no solamente diciendo yo espero, yo creo, yo espero, no muerta. Una esperanza viva, una esperanza activa. ¿Cómo la propone San Pablo? Y aquí yo quiero que la meditemos, porque precisamente estamos en el año jubilar, y recuerda que el año jubilar era por la expiación y porque Dios había liberado al pueblo y por lo que el pueblo había perdido, lo ha recuperado. Y luego entonces así nos hacemos peregrinos de la esperanza, porque esperamos alcanzar la tierra prometida, que en castellano es el cielo. Entonces el jubileo es saber de que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ha levantado, nos sigue levantando, nosotros en fe lo celebramos, le agradecemos y no nos quedamos allí tirados, sino que seguimos adelante hasta la meta final. San Pablo se lo explica a los cristianos de Colosa, se lo explica de una manera tan sencilla, pero tan eficaz. Si lo creemos, triunfaremos. Si no lo creemos, pereceremos. Colosenses 3, 1. Si han sido resucitados con Cristo. Aquí está lo que dice Pablo. ¿Qué es una persona resucitada con Cristo? ¿Hemos resucitado con Cristo? Y usted y yo podemos decir, pero es que la resurrección es después de la muerte. O sea que uno muere y resucita. Pero para San Pablo la resurrección comienza aquí, en el ahora. Si hemos resucitado con Cristo. Y para Pablo, ¿qué es resucitar con Cristo? O sea que mire, San Pablo no pone la resurrección allá, lo leo, como Marta, la hermana de Lázaro. Yo sé que mi hermano resucitará, pero allá en la resurrección del último día. Muy lejano. Para San Pablo no está tan lejano. San Pablo dice, si hemos resucitado con Cristo, y a ver, ¿qué tenemos que hacer para resucitar con Cristo? Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Bárbaro. La resurrección comienza desde la esperanza. Y alcanzamos ya, pero todavía no, lo que esperamos. ¿Dónde está Cristo? Me voy a prepararles un lugar, para que donde esté yo, estén también ustedes. Cuando ya lo haya preparado, vendré y me lo llevaré. Tenemos una mansión eterna en el cielo, no hecha por manos de hombre, sino por Dios. Caramba. Y dice Pablo, si hemos resucitado con Cristo, vamos a nosotros mismos, hermanos sacerdotes,
aquí ya olvidémonos del grupo. Aquí ya no es grupo, aquí es personalizado. Cada uno tiene que asumirlo, si quiere. Si no quiere, hace como cuando llueve. Cuando leemos la palabra, es como que viene una lluvia torrencial. Y el que no se quiere empapar, agarra un paraguas y se pone debajo del paraguas y no se empapa. Háganlo si quieren. Pero la lluvia de la palabra de Dios, de la gracia divina, hoy viene. Así lo dice Isaías 55:10. No creo que fue hoy que la leímos. Sí, ¿verdad? Isaías 55:10. Así como viene la lluvia desde lo alto y empapa la tierra y no vuelve arriba sin antes hacerla germinar, así es la palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí con la mano vacía sin antes haber cumplido lo que se le había encomendado. Isaías 55:10. Entonces, pero si es como la lluvia que empapa, usted y yo, sacerdote, podemos tomar un paraguas y decir, yo no me dejo empapar, a mí no me va a mojar esa agua, a mí eso me resbala, a mí eso no me interesa, yo no quiero disfrutar como un niño de esa gracia divina, de esa lluvia de bendiciones que Dios me da. Y se le respeta, mis respetos. No le voy a poner un revólver en el pecho, no le voy a meter un tiro, no voy a ser su enemigo. Solamente debo hablarle. Salió el sembrador a sembrar, tiró la semilla. Listo. Va. Si han renacido con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo. Otra vez, ¿cómo es? Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿El secreto cuál es? Yo espero, y porque espero, busco los bienes de arriba. ¿Se parece a nosotros, sacerdotes? ¿Se parece a nosotros que buscamos los bienes de la tierra? ¿Por qué celebra 3, 4, 5 misas al día? Cuando la iglesia dice que 2 misas al día, una misa al día, máximo 2, y el domingo 2, máximo 3. Pero usted celebra 5, 8, 10. ¿Por qué? ¿Porque busca los bienes de arriba o porque busca los bienes de abajo? No nos tapemos los ojos, ni seamos ingenuos, ni seamos tontos. Miremos qué estamos buscando. Padre, es que usted no entiende, padre. La parroquia mía es grande. Yo tuve en la parroquia, tenía 43 aldeas, más 25 barrios. Sabaneta de Barinas, donde nació el presidente de ustedes que murió. Sí, señores. Y un solo párroco, sin vicario. ¿Qué hacía? Pero, y el compromiso pastoral, bien, yo celebraba la misa el domingo, ¿está? Y me iba a las aldeas, la aldea otra grande, de celebrar la misa, y la iglesia dice, si hay otra, puede celebrar 3, ya con el permiso del ordinario. El obispo nos decía que sí, para la otra. Pero hay otra comunidad, no hay ningún problema. Iba y le celebraba la liturgia de la palabra, porque el pastor tenía que alimentarlo, y le llevaba la comunión. Claro, no había estipendio, ¿no? Ese es el problema. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no hay estipendio. Buscamos los bienes de arriba. Y en la otra, igualito, los otros días, igualito, una misa. Pero es que las razones pastorales, iba y le celebraba la liturgia de la palabra, compartía la palabra, como estoy haciendo con ustedes aquí, repartíamos la comunión y rotábamos. Iba rotando. Otro día le celebraba la misa a el otro la liturgia de la palabra. Pero no había estipendio. La gente da, ya, si la gente da, bueno, no hay problema. Eva, ¿y saben algo? Les cuento algo aquí entre nos. Y tengo un señor
que no sé si él llegó a ir a la casa, creo que no llegó a ir a mi casa, pero conoció, él fue el que me recibió. Yo le tengo mucho que agradecerle a Monseñor. Uno, yo llegué y por primera vez había salido de mi casa a quedarme en otro lugar fuera de mi casa. No, yo vengo desde el monte, yo soy campesino del campo de uno. Y llegué al seminario y no conocía nada. Papá me dijo, olvídese que tiene familia, olvídese que tiene papá, que tiene mamá, olvídese que tiene todo, olvídese de nosotros. Porque no quería que fuera al seminario. Y me fui. Y nunca había salido, no sabía relacionarme con nadie. Y en el patio grande me puse a llorar. Y se acercó un sacerdote llamado Jorge Aníbal Quintero y comenzó a aconsejarme, a animarme. Le conté todo, llorando, y él me animó. Y seguí adelante. Yo tengo que agradecerle mucho a él. Yo a él lo aprecio muchísimo, muchísimo. Porque en los momentos más difíciles estuvo allí. Yo estuve en el seminario y no tenía, papá no me daba, bueno, tampoco tenía que darme. Pero nunca tuve un medio de bolsillo para comerme un helado, un fresco, un pan. Nunca. Nunca. Pero este hombre que está aquí, no sé cómo lo hacía, o quién le hablaría, o cómo le diría. Él me pagó el seminario hasta que fue rector. Cuando se fue, quedé en el aire. Y estuvo pendiente de mí. Y tengo que agradecérselo, nunca tenía cómo pagarle. Y hizo otras cosas fantásticas, maravillosas. Él fue quien me enseñó a hablar. Yo nunca había hablado en público, nunca. En el liceo no exponía por miedo, no podía hablar. Y la primera vez que tocó en el seminario, en un retiro, hice unas coplas y quería exponerla y no fui capaz. Las manos me temblaban así. Se me caía la carpeta y otro levantaba la carpeta y me la voy a poner en las manos y se me volvía a caer y la gente se reía. Era un domingo, los seminaristas se reían, los curas se reían, todos los que estaban allí, la gente, los invitados, la familia se reían. Buscaron una trila y me lo pusieron ahí la carpeta y yo comencé. Y no podía pronunciar palabras, no me salían. Campesino del campo, por primera vez, hablarle a un público era imposible. Todo el mundo se reía y este hombre se movió donde estaba y llegó y me dijo, ánimo Toro, tú puedes. Mueve los dedos gordos del pie derecho y el del izquierdo, los dedos gordos. Mire hacia el frente y cuando vea a la gente que se ríe de ti, ríete también. No le pare, tú puedes, claro que sí puede. Comencé a mover los dedos, temblando, y comencé a pronunciar palabras, y todo el mundo botaba las tripas. Y yo orando, Señor, yo quiero aprender a hablar. Y al que no le gusta la sopa, le dan 2 platos. Ahora me mandaron a predicar el mundo entero. Si no hubiese sido por él, no hubiese aprendido. Y yo le agradezco mucho esa actitud del padre, del obispo Monseñor Quintero, y así muchas cosas más que no tenemos tiempo para esto. Pero busquen las cosas de arriba. Y yo les iba a contar, vengo de una familia muy pobre, de pobreza extrema. 8 hijos, papá no tenía trabajo, no teníamos luz, no teníamos piso, era tierra, no teníamos paredes, eran tablas, no teníamos zinc, era como paja, monte, palma. Vivíamos en el monte, lejos del pueblo, 2 kilómetros, 3 kilómetros del pueblo. Y en el invierno nos daba aquí el barro a la rodilla. Era difícil la situación. Y yo me ordené y escuchaba la palabra de Dios que decía, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y yo quería hacer el ejercicio de creer. Y desde que me ordené nunca he cobrado una misa. Nunca he cobrado un bautizo, nunca he cobrado un matrimonio, nunca he cobrado una predicación. He ido, recorrido el mundo
Padre, ¿cuánto va a cobrar? Lo que me quieren dar, y si no me quieren dar nada, no me dé nada. Nunca. Y los protestantes se mueren de rabia porque no me pueden decir, usted fue a tal parte y cobró. Eso de morirán y no lo van a ver. Sin embargo, hice la prueba y Dios no ha fallado. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura, y les aseguro que Dios me ha bendecido más que todos ustedes. Más que todos ustedes. Al punto que hoy puedo ayudar a tanta gente. En la pandemia ayudábamos 2,000 personas diarias, dándole comida, dándole medicina, dándole todo. Y Dios nos sigue bendiciendo y no hemos parado, ayudando a la gente así. ¿Y cómo? Ahorita me visitaron 3 obispos, me visitaron y me decían, ¿y cómo hace para mantener esto? Y decía, ya, listo. La divina providencia, sí. Uno me abrazó y me dijo, eso es bravo confiar, pero así es. El problema es que no creemos. Busquen los bienes de arriba. Y nosotros entendemos al revés. Busquen los bienes de abajo. Y ahí pasamos la vida, peleándonos los unos a los otros. Y la pobreza, y el ayudar al otro, y ayudar a qué. Es que yo soy el más pobre, de la parroquia mía es la más pobre. Sí, está bien, todos van a decir lo mismo. Es que yo soy el más pobre, sí, ya entendí. Y sí es verdad que es el más pobre, pero pobre de espíritu, pobre espiritualmente, de espíritu no, espiritualmente. Una pobreza, rancho, decía un sacerdote. Si creemos en el Señor, no buscamos los bienes de la tierra, sino buscamos los bienes de arriba. Lo demás viene por añadidura. Si no, pregúntenme a mí y el pueblo que me está viendo, porque mi pueblo me ve, me conoce. A mí no me conoce una persona, me conoce el pueblo, me conoce el mundo, sabe lo que estoy diciendo. Y puedo a ustedes los retos, si que un día quieren ir y ver cómo Dios me bendice. Yo mismo me quedo sorprendido. Y le digo, te la vacila, naguara. Y me quedo sorprendido. A veces necesitar una persona que dice, padre, mire, necesito una operación, sale $5,000. $5,000. ¿Sí? ¿Y de dónde voy a sacar? Cuando de repente un mensaje, padre, hay $5,000. Le digo, listo, son suyos. Así como llegaron, se fueron. Y no tengo ni un bolívar en el banco. Trabajo con la divina providencia, así como lo oyen. He viajado del mundo sin $1 en el bolsillo, con el bolsito que ustedes ven que cargo. He recorrido el mundo y no me falta nada. Nada es nada. Ya mis hermanos bajan la cabeza y cuando dice, padre, no hay tal cosa, ellos ya saben que en el mismo instante, es más, le paso el mensaje para que lo lean. De una vez suena el teléfono, mire, aquí está, la respuesta de Dios. Es así como, qué bárbaro, se la vacila mi Dios. Estaba en el seminario, a lo mejor yo creo que el padre Quintero no sabe la historia, estaba en el seminario, llegó el padre Félix Caicedo, llegó de Roma, creo que estaba estudiando por allá, nuevecito de vicerrector, yo no sé si él era rector en ese tiempo, o quién sería el rector. El caso es que llegó y yo era encargado de la cantina y me dice, entréguenme la cantina. Los muchachos, la envidia siempre existió. Y los muchachos, no, que el toro en la cantina, quitémoslo de ahí. Y me dijo, saque de la cantina. Y resulta que yo, como no tenía plata, me prestaba y me daba los vueltos. Pedía prestado en la cantina para comprar los libros, para comprar las cosas, no tenía. Y a medida que alguien me daba algo, iba pagando. Y así yo tenía mis cositas. No le decía a nadie, porque si le decía que eso era robar. ¿Y cómo iba a hacer yo? Devolvía el dinero. Nunca me robé ni medio. Y llegó el padre y dijo, hay que entrégame esta noche. Haga el inventario y me entrega esta noche. Faltaban 2,000 bolívares. Y las cuentas las tenía yo y era con Dios y punto. Yo entregaba las cuentas y ya ellos confiaban en mí, pero la conciencia mía para yo robarme 2,000 bolívares, bárbaro. Era imposible.
Me voy del seminario porque cuando yo les diga que agarré 2,000 bolívares, ese día me botan. Asustado, me fui al Santísimo, le dije, Señor, si me voy, más nunca vuelvo. Ese es el trato que yo le dije a Dios. Y llegué al padre y me dijo, no, hoy no, venga mañana a las 8 de la mañana, antes de ir a clase. Una noche no podía dormir. Me tiré de rodillas y le dije, Señor, que se acabe el mundo si quiere. Tú eres el dueño de todo, yo me voy a dormir, encárguese de eso. Si quiere que yo me vaya, listo. Pero yo tengo que decir la verdad. Punto, si me votan, me voy. Pero eso sí, si me voy, más nunca vuelvo. No seré cura, depende de ti. Tú conoces mis pensamientos y sentimientos. A las 8 de la mañana tenés que tener cuenta. Faltando 5 para las 8 sonó el teléfono. Era Martín el del allá, el recepcionista. Toro, hay una carta para ti de Roma. ¿Para mí? ¿De Roma? Me dio risa. Pero rápido. Salí corriendo, me fui. Me dice, aquí hay una señora. ¿Él es Toro? Sí. Aquí hay una carta para ti, de Roma. ¿De Roma para mí? ¿Un campesino del campo? ¿Quién me va a conocer? Va. ¿Sí? A ti. Y decía, Luis Toro. ¿Ah? Me fui para el cuarto y dije, ¿la abro o no la abro? Ya era la hora de entregarle cuenta al padre Félix y era exigente. Y dije, Dios mío, voy a leer la carta. Abrí el sobre, rompí, saqué la carta, tiré la basura al sobre y me pongo a leer. Y era un sacerdote que había trabajado en el seminario, a quien aprecio mucho, Luis Duque, que Dios lo tenga, lo bendiga allá donde esté trabajando. En una carta decía, Luis Toro, te mando esta carta para animarte y para decirte que ahí te mando 2,000 bolívares que le pueden servir para algo. 2,000 bolívares, fui y busqué el sobre y ahí estaban 2,000 bolívares, lo había botado. Agarré los 2,000 bolívares, me tiré de rodillas, le dije, te la vacilas, gracias. Agarré, entregué la plata y nadie supo nada. En estos días le contaba a Félix, de morir de risa. Así ha sido mi vida. A mí nadie me lo ha contado, yo he vivido, experimentado la divina providencia. Confío en Él. Busquen los bienes de arriba. Los reto, hagan la prueba. Y si Dios le falla, me pueden decir mentiroso donde quiera. Pero eso sí, confíen en Él. Pero segundo, busquen los bienes de arriba. Busquen los bienes de arriba. Los del reino de los cielos. Lo demás viene por añadidura. Yo lo he comprobado y hoy doy fe que es así. Y vivo de la divina providencia. Y no me preocupo y no me mato la cabeza. Y estoy en la parroquia más lejana y estoy en la parroquia que no entra plata, que hay que ayudar a la gente. Y tengo vicario, ahorita gracias a Dios me mandaron vicario y tengo que pagarle al vicario. Pero Dios no me abandona, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Procúrense por las cosas de arriba, no por la de la tierra. Lo repite, ¿por qué? Porque somos tercos. Porque nos entra por aquí, nos sale por aquí. Preocúpense por las cosas de arriba, no las de la tierra. Hagamos la prueba, hermano, hagamos la prueba. Ayudemos, seamos capaces de invertir cuando damos a los pobres de la parroquia. Invertimos. Dios nos recompensa el 100 por 1, ¿no lo prometió? Solamente basta creerlo. Ya la palabra está dada. Ya Él soltó la palabra. Le daré el 100 por 1. Ya está tirada la palabra. Solamente hay que agarrarle la palabra y decirle, bueno, yo creo en ti. Tú lo prometiste, yo me aferro a tu palabra. Así lo hago yo. Busquemos. Pero si buscamos los bienes de arriba, quiere decir que hay esperanza. Espero. Pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Lo traduzco en castellano. Pues hemos muerto al mundo y ahora vivimos nuestra vida en Cristo, una vida espiritual, una vida donde solo vivimos por lo que diga Cristo, como Cristo vivió, como Él pensó, como Él lo mandó, lo que Él prometió. Yo lo anhelo y lo espero. Dice el Salmo 27:4. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, y disfrutar de la dulzura del Señor por años sin términos. Náguara, eso es para extasiarse, si lo creyéramos. Una cosa buscaré,
Una cosa pido al Señor, pido. Eso buscaré, busquen las cosas de arriba. Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, esperanza. Gozar de la dulzura del Señor por años sin término. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? No hay más. Nadie puede ofrecer más. Ya la palabra está dada. Ya Dios empeñó su palabra. Basta que tú le agarres su palabra y le digas, creo en tu palabra, confío en tu palabra. Y yo lo he hecho y le puedo decir al mundo que no me ha fallado. Y no le vengo a hablar a ustedes teoría. Vengo a hablarle de lo que yo he vivido, y lo que no he vivido, no les puedo asegurar nada, no les puedo decir nada. Les digo lo que yo vivo, lo que yo he experimentado, lo que yo disfruto, lo que yo gozo siendo sacerdote del Dios Altísimo. Es lo mejor que le ha tocado a un ser humano en la tierra, ser sacerdote del Dios Altísimo y disfrutar lo que creemos. Sigue. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Náguara. Vamos a hacer una contemplación. ¿Saben que la palabra de Dios es para orar? Y orar para saber qué dice Dios, porque cuando oramos, hablamos a Él, y cuando leemos la palabra, lo escuchamos. Y es para saber cómo actúa Dios y cómo tengo que actuar yo. ¿Cómo me manda Dios? ¿Qué me pide Dios que haga y qué me pide Dios que no haga? Y voy a contemplar cuando se manifieste Él. ¿Cómo es? Él, que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Hagamos el ejercicio de contemplación. Cuando se manifieste Él. También nosotros nos veremos con Él en su gloria. No les dice nada, pero nada. No hace encender en ustedes ni una chispa de fe y de esperanza. No enciende el anhelo por las cosas espirituales y las cosas del más allá. He ahí entonces el meollo o el centro, lo importante, digo Cantinflas, ahí está el detalle, para que usted y yo podamos asumir las cosas que más nos cuestan, la obediencia. ¿Quién obedece al obispo? Quiten la fe, quiten la esperanza, y el que obedece es el más tonto. Quiten la fe y quiten la esperanza, y el que obedece es un masoquista. Quiten la fe y quiten la esperanza, y el que obedece es un esclavo, es un cachifo. Pongan la fe y pongan la esperanza, y escucharán lo que dice Filipenses 2:11. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y por esa obediencia Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, por la obediencia. Filipenses 2:11. O lo pueden leer desde Filipenses 2:5 en adelante. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario se nadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y fue obediente y hasta la muerte, y una muerte de cruz. A ver, quiten la fe y quiten la esperanza, y el celibato y la castidad. La castidad será la desgracia más grande que te pueden tocar en la vida. Seremos unos frustrados, castrados. Seremos la persona, diríamos, la persona más traumada, la persona más amargada, la persona más triste, la persona más desgraciada de la tierra. Pónganle un poquito de esperanza y de fe, y escucharán lo que dice entonces el mismo Jesucristo en San Mateo capítulo 19, versículo 12. Cuando le dijeron, está permitido separarse de la mujer, y le dijo, eso fue por la dureza del corazón. Si es así, mejor no casarse. Y Jesús dijo, hay eunucos que no se casan porque nacieron así, incapaces para el sexo. Y esos no son ustedes. No somos nosotros. Gracias a Dios funcionamos.
Y hay eunucos que no se casan porque los caparon los hombres. Y eso no son ustedes tampoco. Pero hay algunos que no se casan haciéndose ellos mismos eunucos por un solo motivo. Por amor al reino de los cielos. ¿Qué le está poniendo Cristo? Un condimento que se llama la esperanza, el reino de los cielos. Otro condimento que se llama la fe. Creo y confío en su palabra. Y termina diciendo, entienda el que pueda. Que no está escrito. Escrito está. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos fe y no tenemos esperanza? Lo que la Santa Madre Iglesia nos pide que hagamos es un peso, es una carga, es una desgracia que nos tocó en la vida. Y yo que lo dejé todo y debería disfrutar de todas esas cosas. Y dice Pablo, no, es al revés. Si ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Y entonces cuando Él se manifieste, ustedes se manifestarán también con Él en su gloria. ¿No recuerdan lo que dice San Juan primera de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Mire qué amor tan grande nos ha tenido Dios con llamarnos hijos de Dios y lo somos. Pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando se nos manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos. Futuro, esperanza, tal cual es. Quiten eso y somos los más desgraciados de la tierra. Pónganle eso y somos los más dichosos de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? Eso. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes adquirieran y eso no se compra. La fe y la esperanza y el amor no se compra en una bodega, en una farmacia. Se adquiere de la lectura orante, meditativa, gustosa de la palabra de Dios. Poniéndole la chispa de creer lo que dice Dios. Pues es fiel a su palabra y no falla. Fallará primero el sol, la luna y las estrellas antes que falle la palabra de Dios. Se cumple al pie de la letra. Sigue. Por tanto, si han resucitado con Cristo, si tienen esa esperanza de encontrarse con Él en su gloria y reinar con Él en su gloria, por tanto, ahí está la explicación de lo que viene, hermanos. Por tanto, si es verdad y estamos convencidos, lo hemos meditado, lo creemos, lo anhelamos, lo esperamos y lo contemplamos en éxtasis. Guarda lo que me espera, lo que me toca. ¡Ay, qué rico! Bárbaro. Si ustedes no lo creen, mis respetos. Les estoy contando lo que yo creo, lo que yo anhelo, lo que yo espero y ansío, porque fallarán, su papá le puede fallar, su mamá le puede fallar, pero Dios no me falla. Y no porque me lo hayan dicho, porque lo he vivido, lo he experimentado. A mí tuve un año que me dieron la espalda del mundo entero. Y cuando digo el mundo entero, mi familia, mi obispo, mis hermanos sacerdotes. Pasé por el desierto más grande de mi vida. Y nadie se enteró. Dios y yo, la palabra y la oración. Y no encontraba a Dios por ningún lado. Y parecía que Dios se olvidó de mí. Y parecía que me habían hecho brujería. Todo me salía mal. Todo mundo en contra mía. Todo se me venía encima. Pero la palabra, creí en la palabra, confié en la palabra. No pasó nada. No pasó nada. Por tanto, otra vez. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Ay. ¿Qué significa haga morir? ¿Qué somos, carnales? Que sentimos como los demás, que los deseos, los gustos, gusticos y gustazos están vivitos y coleando en nosotros, como en cualquier ser humano mortal de carne y hueso. Pero
la única manera para hacer morir es eso, para hacer morir eso, es la esperanza, es la fe. Por tanto, si yo tengo la mirada puesta, ¿dónde quiero llegar? Que quiero reinar con Cristo y busco las cosas de arriba, por tanto, hagan morir. Quiere decir que están vivas las ganas, que están vivos los deseos, que está vivo lo terrenal y lo humano en mi vida, como cualquier ser humano. Soy un hombre de carne y hueso, como cualquier hombre. Pero tengo que hacerlo morir. O sea, están vivos, pero yo tengo que hacerlo morir. Y eso es lo que se dice: si el grano de trigo, Juan 12:24, no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero les aseguro que si cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. Yo lo creo, al menos yo lo creo. Epa, y lo he visto. Y voy por el mundo entero y he visto los frutos y he visto cómo Dios se la vacila. Ahorita compartiendo aquí con ustedes, y anoche fui a ver allá y miraba que la gente: Padre, yo veo su video, ¿cuánto me ha servido? Padre, bendito sea Dios, me ha ayudado a mi familia, ustedes mismos. Y yo digo, esto no lo sabía yo. Pero Dios me está mostrando que si el grano de trigo cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. Pero si no cae en tierra y muere, no dará fruto. ¿Y usted cree que no he tenido que morir? ¿Usted cree que no he tenido que dedicarme tiempo y evitar muchas cosas para yo sentarme a leer la palabra de Dios horas? Para yo postrarme. ¿Les revelo un secreto? A mi oración no es sentado. Mi oración no es acostado. Mi oración no es en una bicicleta o haciendo ejercicio. Mi oración es o de rodillas o postrado. Mínimo una hora, como dice Mateo 26:40. No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para no caer en tentación. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Si le sirve de algo, agárrenlo. Si no le sirve de nada, deséchenlo. A mí me ha servido. Creámoslo. Vamos a morir. A morir, hermanos, lo que hay en nosotros. Está vivo. Pero sabemos por qué lo morimos, por qué lo asesinamos, por qué lo matamos. Hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Pero a veces nos hacemos los ciegos y los sordos. ¿Y qué será eso, lo terrenal? Es decir, por si acaso se les olvidó qué es lo que hay que matar. libertinaje. Hacer lo que me da la gana, porque yo soy el párroco. Yo hago lo que a mí me da la gana porque yo soy mayor de edad y que no se meta en mi vida ni el obispo, a él que le importa, que no sea sapo, no se meta en mi vida. No son expresiones de un sacerdote, pero esa no es la expresión de un creyente. Lo que tenemos que hacer morir en nosotros es el libertinaje y que no se meta en mi vida ni el obispo. Impureza. Hagan morir la impureza. Y todo pecado es impureza. Pero reconocemos como impureza los pecados de la carne. ¿Y ya saben cuáles son los pecados de la carne? Un hombre con una mujer sin ser casado, un hombre con otro hombre, o como dijo el bobito, yo con yo, o a través ahora de las redes sociales, la pornografía, las impurezas. Háganlo morir. ¿Qué significa? Los deseos están. Por eso Jesucristo en la tentación, cuando fue tentado, tenía 40 días y 40 noches sin comer y sintió hambre. Eso significa las ganas, pero a flote y en cantidad. Y para matar las ganas que le estaban atormentando, ¿de qué se alimentó? Del recuerdo. Trajo a la memoria la palabra. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Eso le ayudó
a matar las ganas. Porque las ganas hacen que las piedras que no son para comer se conviertan en pan. Y es tentación del diablo. O sea, nosotros que somos hombres, meternos con otro hombre es comer piedras. Comer piedras es algo que Dios no estableció, pero yo por mandato de Satanás lo hago olvidándome el mandato de Dios, que no lo hizo para eso. Comer piedras es que nosotros que nos hemos entregado a Dios, entonces digamos, no, pues yo puedo tener una doble vida y que los hijos no se den cuenta. Y yo puedo tener hijos por allá y puedo tener hijos por allá y no hay ningún problema. Comer piedras, ¿ese no es el mandato de Dios? Las piedras se conviertan en pan, pero para no convertir las piedras en pan, entonces es necesario usar la inteligencia, el recuerdo de la palabra. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, y enseñanza, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Sacerdote, ¿de qué vives tú? ¿De la palabra que sale de la boca de Dios? Te felicito. ¿No vives de la palabra que sale de la boca de Dios? Perdiste el tiempo y perdiste la vida, y el infierno está lleno de curas y de monas, y lo sabe Monseñor Quintero, que lo decía Monseñor Fajardo, que en paz descanse. A nosotros nos daba clase un obispo que era un padre que era muy cómico, budista, y era cómico, para mí era muy cómico, serio, así como amargado, era muy chévere, pero parecía estar amargado. El infierno está lleno de curas y de monjas. ¿Por qué? Porque preferimos comer piedras antes que alimentarnos de la palabra de Dios. Hagan morir lo que hay en ustedes. Las impurezas. Pasión desordenada. Pasión desordenada. Es que esto me gusta. Es que tengo una pasión por eso. Y si me gusta, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Hagan morir eso. Eso se hace morir con la palabra de Dios y cultivando la esperanza y anhelando las promesas del reino. Esa que Jesucristo nos promete a nosotros. Así se hacen morir. Están vivas, están en nosotros. No tapemos el sol con un dedo, eso es verdad. Que me gusta una mujer. Si no me gustara una mujer sería raro. O puede decir, no, para mí no me gusta una mujer, me gusta un hombre. Igual, es más raro, pero de todas maneras sigue siendo cosa carnal que hay que matar igualito, así como el uno siente por uno, el otro siente por otro, y es igual, es un sentimiento que hay que matar, y al matarlo alcanzamos la santidad, no importa que sea lo que le guste. De ahí que la iglesia dice que todos podemos ser santos. Pero si matamos esos deseos y sentimientos, que no importa lo que sea, pero hay que matarlos. Malos deseos. Malos deseos. Porque nosotros, si no tenemos la mirada puesta en Cristo, podemos desear cosas malas que no me llevan al cielo, que no me llevan a la salvación, me llevan a la perdición. Y el amor al dinero. Aquí Pablo Kleina de la vacila. ¿Cuál es el problema de muchos sacerdotes? De ustedes no, de los que no vinieron. De ustedes no. Les aseguro que ustedes no. No se van a poner problema conmigo, ustedes no. Los que no vinieron tienen un defecto, el amor al dinero. Y la gente dice, esos curas son unos plateros. Y trabajan por plata. ¿Cuánto hay para eso? Y yo recuerdo que trabajaba, esto se apaga, yo no sé. Trabajaba con un padre que ya se murió, para descanse. Y llegó un señor y le dice al padre que era un entierro y el padre estaba muy ocupado y tenía muchas cosas que hacer. Y entonces le digo, padre, por plata no lo haga. Por plata no lo haga.
Entonces el padre dijo, listo, está bien, tranquilo, yo lo hago. Y se fue, hizo el entierro. Cuando terminó el entierro, le digo, bueno, cancele, usted no ha cancelado. Dios, yo le dije que por plata no lo hiciera, porque no había. Y el padre se puso muy bravo. El padre se puso muy bravo. Y después me dijo, mire lo que me hicieron. Y después el hombre llegó riendo y yo le dije al padre que por plata no lo hiciera, yo no tenía plata. Y el padre lo hizo, bueno. Pero dice la Biblia, y el amor al dinero, hermanos, ¿se acuerda del joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Cumple los mandamientos. Yo soy cura, ya los cumplí y los predico. Bien, perfecto. Te falta una sola cosa. Va, vende lo que tiene y compártelo con los pobres. Y se fue porque era muy rico. Eso nos puede pasar. Por algo está escrito. Que es una manera de servir a los ídolos. Así estamos sirviendo a otros dioses. ¿No recuerdan? Lucas 16, 19, creo que es 16, 19 o 19, 16. Nadie puede servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y cuando dice nadie, es nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Así de sencillo. No podemos nosotros esclavizarnos del dinero. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Tales cosas atraen el castigo de Dios. ¿A mí qué me importa? Eso era esta mentira. Ese es el invento del cura Toro. Les aseguro que yo no había nacido cuando se escribió esto. Yo nací en el 2000. Yo no estaba. Yo no escribí eso. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo creo porque está escrito y es palabra de Dios y punto. Ya, listo. Pero yo no quiero creer. Pregúnteme si me importa, siga así. Duro, padre, ustedes siguieron un tiempo ese camino. Ustedes antes de meditar la palabra y de esperar, siguieron un tiempo ese camino. Y su vida era así. Y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Ahora rechacen todo eso. Ya que escucharon la palabra de Dios, ¿para qué vinieron los ejercicios espirituales? ¿Para qué vinieron? ¿Para cumplir un compromiso? Perdieron el tiempo. ¿Para qué vamos? Todo eso. Enojo. Rechacen todo eso. ¿Qué tenemos que rechazar, Padre? Porque buscamos el reino de los cielos, porque tenemos esperanza. Lo normalito. El enojo. Eso es, somos unos fosforitos. Nos molestamos de cualquier cosa. Eso sí, nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Nos gusta calumniar, nos gusta humillar, nos gusta despreciar, pero que no lo hagan con nosotros. La norma, la ley de Cristo, la norma de regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras, que te hagan a ti. A ver, maten el enojo. Hermanos, el enojo llega a nosotros. Somos carnales, somos humanos, nos vamos a poner bravos en cualquier momento, pero eso hay que matarlo y no tenemos que desquitarnos con el pueblo y no tenemos que ponernos bravos. Yo soy el cura, yo soy el que mando aquí y ya, no me moleste, porque le doy contra el suelo la silla, les tiro lo que sea, lo que tenga en la mano. O yo soy el cura, o yo soy el obispo. Igualito, igualito. El enojo hay que matarlo. Arrebatos. Arrebatos de rabia. Es que yo soy bipolar. Usted no es bipolar, usted es un ateo, un incrédulo, un hombre que le falta esperanza. ¿Qué cuento bipolar? Es mentira. Yo soy diabético. Es problema del azúcar. ¡Del azúcar! Falta de virtud. No ha cultivado la virtud, no tiene fe, no tiene esperanza. Eso no es problema de azúcar. Eso es que ha dejado crecer el pecado en su vida. Malas intenciones. Malas intenciones. Malas intenciones. La intención, ¿qué intenciones tiene contra aquel compañero? ¿Qué intenciones tiene con el párroco amigo? Vecino, perdón.
¿Qué intenciones tiene cuando hace esto, cuando hace aquello? ¿Qué intenciones tiene cuando dijo aquello de esta persona? ¿Qué intenciones tiene cuando fue a hablar con el obispo de aquella persona? ¿Qué intenciones tiene cuando? ¿Cuáles son las intenciones? Hay intenciones malas. Eso no nos permite reinar con Cristo. Eso no nos permite entrar al cielo. Eso no es hombres de fe. Eso no es hombres de esperanza. Eso es mundanos. Sigue. Ofensas. Ofensa. ¿Cómo ofendemos a los demás? Con malas palabras, con malos tratos, ofensas. Y le tiramos puntas al uno, puntas al otro, ofendiéndolo. Eso no debe ser entre nosotros. No debe ser. Se hace sí, pero no debe ser. Hay que matar eso. Rechacen eso. Las ofensas. ¿Por qué ofendes a tu hermano? ¿Por qué ofende? Cuando la Biblia, si quieren algún día, léanlo, Mateo 5, 25 en adelante. Si usted ofendes a tu hermano, ya tendrás que entregar cuenta en el tribunal de Dios. ¿Por qué lo ofende? Y no vayas al altar de Dios a llevar tu ofrenda como sacerdote si sabe que hay un hermano que tú ofendiste. Hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Deja primero la ofrenda detrás del altar y vaya preséntese ahora sí al Señor. Después que se reconcilie con tu hermano. Bien lo decía el obispo acertadamente y en buen momento esta mañana en la homilía. Esas, las ofensas. Y que por las ofensas guardamos odio por lo que nos hicieron. Y como no podemos aceptar ofender, tampoco tenemos que aceptar el odiar al que me ofendió. Porque seguimos el ejemplo del hombre más hombre que pisó esta tierra, que fue Jesús de Nazaret. No ofendió a nadie y no guardó odio a nadie. Y nosotros somos testigos de Él y somos cristianos siguiendo los pasos de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y todas palabras malas. Y hagan morir y quiten toda grosería, todas palabras malas, que pareciera que nosotros nos hemos contaminado del mundo, nos hemos mundanizado. De cada 100 palabras, 80 son groserías. Porque estamos a la moda. Eso es pecado. Y si quieren estudiarlo un poquito más, está en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 30. No entristezcan al Espíritu Santo con las groserías. Y si quieren leer un poquito más, Mateo capítulo 12, del versículo 30 en adelante. De lo que hay en el corazón habla en la boca, del árbol malo salen cosas malas, y de lo que hay en el corazón habla en la boca. Y dice el que dice grosería es porque su corazón está podrido por dentro. Las groserías. ¿Y cómo tratamos al pueblo de Dios? Con groserías, con insultos. ¿Cómo tratamos a los monaguillos? Con groserías, con insultos. ¿Cómo tratamos a la secretaria? ¿Cómo tratamos a los grupos de apostolado? Con groserías, con insultos. Necesitamos convertirnos. Necesitamos arrepentirnos. Si quieren. Si no quieren, pregúntenme si me importa. Si nos hemos visto, a lo mejor no nos volveremos a ver más nunca en la vida, allá cuando lleguemos allá. Ojo, y no digan que nadie se lo dijo, porque yo soy chismoso. Lo he grabado y cuando me muera lo llevaré al cielo y digo, Señor, mentira, no diga que nadie lo dijo. Ahí está grabado, vean el video. Y lo voy a pasar para que se den cuenta que ustedes estaban ahí, allá en el cielo. Hay una manera figurativa de decir las cosas, pero es para que descubramos que es el momento oportuno para convertirnos. Siga. No se mientan unos a otros. La mentira, toda mentira es del diablo. Juan 8, 40 en adelante. Del 40 en adelante. Ustedes no quieren matarme porque yo digo la verdad. Ustedes lo pueden buscar para tarea para la casa. Pero allá específicamente en el 44.
Pero del 40 en adelante está sobre la verdad y la mentira, y toda mentira es del diablo. ¿Cómo se explica que haya sacerdotes mentirosos? Que para hacerle daño a otro sacerdote inventa, dice mentiras ante el obispo o ante quien sea, y dice mentiras al pueblo, engaña al pueblo, y llega tarde porque estaba viendo un partido de fútbol o que estaba a lo mejor con los amigos haciendo qué, y le dice a la gente que estaba muy ocupado, mentiroso, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué mentir? La mentira no es de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y el diablo es padre de toda mentira, y Dios dice la verdad y ama la verdad, y Cristo murió por la verdad. Yo para eso he venido, para eso he nacido, para eso he venido a ser al mundo, para ser testigo de la verdad. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Se despojaron del hombre viejo y de sus Vicios. y de sus Vicios. y de sus Vicios. vicios. Sacerdotes con vicio, mala señal. Sacerdotes que fumen droga, mala señal. Sacerdotes que se embriaguen, se emborrachen, mala señal. Sacerdote que coma chimú, mala señal. Sacerdote que fume cigarro, mala señal. Los vicios, eso no es correcto. Mala señal lo que están tomando ahorita. Hacen de refresco un vicio y no pueden vivir sin eso. Mala señal. Miren, hermano, no estamos hablando como los protestantes que dicen tomarse una cerveza es pecado. Nosotros sabemos que no es así. Tomarse una copa es pecado, sabemos que no es así. Si ustedes quieren leerlo en la Biblia, ustedes pueden leer, por ejemplo, San Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, y dice, tómese unas copas de vino por su salud. Eso no es problema, pero no dice embriáguese. En ninguna parte de la Biblia se dice que tomar una copa o tomarse una cerveza es pecado. Pero sí hay muchas, y vamos a ver algunas, donde dice que embriagarse es pecado mortal. Padre, pero yo me puedo tomar una cerveza y me tomo una cerveza y me embriago, ¿eso es pecado? Si se toma una cerveza y se embriaga, eso es pecado. Padre, y si yo me tomo una caja de cerveza y no me embriago, entonces no es pecado, es pecado de gula. Quitemos el pecado de embriaguez y pongamos el pecado de gula. Y gula es cuando usted está tomando o comiendo más de lo que necesita su cuerpo. Es pecado de gula. Entonces, oye, no se puede. Los vicios, quitemos los vicios. Es normal, entre comillas, que un sacerdote fume cigarro. Usted sabe que a veces uno está estresado. Para botar el estrés, preocupado. Para uno calmar la ansiedad, se fuma un cigarro. ¿Y por qué no hace al revés? El que esté cansado y agobiado, que decía Monseñor en la misa, que venga a mí y yo lo aliviaré, dice el Señor, y la oferta todavía sigue. Yo lo he hecho y lo hago cuando estoy preocupado, cansado, agobiado, allá le llego a los pies del Señor y ha funcionado. Y nunca me he fumado un cigarro y nunca me he emborrachado y no necesito de eso. Porque es verdad, es bueno para el cuerpo, pero malo para el alma. Entonces, queridos hermanos, los vicios, siga. Y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a imagen de su creador. El hombre nuevo no dice hasta aquí llegué.
no cesa de renovarse, no cesa de leer la palabra de Dios y de meditarla, no cesa de cambiar, no cesa de querer ser mejor, no cesa. Sigue. hasta alcanzar el perfecto conocimiento. No cesa hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Aquí no importa, no estamos hablando de que sea feo, bonito, sea rico, pobre, de eso no hablemos. Todo el que quiera reinar con Cristo, sea cura, sea mona, sea laico, sea obispo, a mí que me importa, o hace eso o lo pierde. O se va para la quinta paila del infierno. Sigue. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Ay, eso me gustó. Sacerdotes, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por tanto, otra vez, Pónganse el vestido de los elegidos de Dios. andemos como sacerdotes. Y andar como sacerdote no es que yo cargue un clérima, que es un distintivo. Andar como sacerdote es que yo viva como hombre consagrado a Dios en el baño, mientras estoy durmiendo, mientras estoy comiendo, mientras estoy en la carretera, mientras estoy con gente, sin gente, donde sea. Soy sacerdote del Dios Altísimo, las 24 horas del día, aunque no tenga un distintivo. Si quiero usar el distintivo no hay ningún problema. Pero el problema no, el distintivo no me va a salvar. Me va a salvar si yo me pongo el vestido nuevo, el vestido de Cristo como consagrado del Señor. Si tú dices que tú crees en Jesús, sacerdote, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas a Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú esperas en Jesús, que se te note, que se te note. Y la renovación carismática dice, pero hay otra canción que dice, si el odio llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si el odio llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Ayúdame. Y si el chisme llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Y si el chisme llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Ayúdeme. Y si la envidia llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Y si la envidia llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la lujuria llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si la lujuria llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la soberbia que hizo que el diablo, siendo un ángel de luz, dejara de ser luz bella y pasara a ser el ángel de las tinieblas, si la soberbia llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dijo el Papa, de los pecados más grandes del ser humano sobre la tierra, la soberbia y el odio. Y por fin escuché a alguien decir eso, que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y si el odio llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si la desobediencia llega a tu corazón y te dice, déjame entrar.
El pecado que sea, dile no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Sigue. La compasión tierna. Revístense sacerdotes, ¿de qué? Padre, póngale más volumen porque no tenemos sonido. No sirve, no sirve. Los elegidos. No, padre, ¿cómo me va a quitar ese pedacito, padre? La compasión tierna. ¿Qué tenemos que tener con los sacerdotes? Compasión tierna, que a veces lo llamamos fraternidad. Hermano, mire, fraternidad lo hemos confundido. A veces pensamos que fraternidad es que si este sacerdote le gusta tomar licor y es un borracho, yo me voy a tomar licor con él y cuando se emborrache me lo traigo al hombro. Eso no es fraternidad, eso es ser cómplice. Miren la fraternidad, ¿otra vez? La compasión tierna. Que yo tengo que tener compasión con el otro. Tiernamente, un corazón tierno. Que no ando juzgando al otro, ni condenando al otro, ni señalando al otro, ni esperando que el otro se caiga para hundirlo. Y para decir, yo esperaba que cayera. Yo lo estaba esperando en la bajadita. Yo sabía que tenía que caer. ¡Eso! ¡Ay! Me siento un fresquito aquí porque... No. La compasión tierna, que su hermano cayó en un pecado, que tú puedes caer y que yo puedo caer y que cualquiera podemos caer. Y que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, el que esté muy firme, el que se crea muy firme, cuidado y no caiga. Entonces la compasión tierna es que cuando mi hermano sabe cuándo necesito yo de mi hermano, no cuando yo puedo caminar por mi cuenta. No cuando estoy bien, yo necesito de un hermano, una mano amiga. Cuando estoy caído, cuando estoy atollado en un pantano que no puedo caminar por mi cuenta, necesito un hermano que me tienda la mano con compasión tierna, que no me juzgue, que no me condene, que no abra un hueco y me entierre vivo, le eche tierra y se monte encima mío y me pisotee y me entierre vivo. Que ese es el retrato de los sacerdotes cuando un hermano sacerdote falla. ¿Y dónde está la misericordia? Un corazón que ama al miserable, no a la miseria, al miserable. ¿Y dónde está ese corazón de Cristo? Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y solo así podemos darnos cuenta que somos hijos de Dios. O sea que si no usamos la misericordia, somos hijos del otro, del que te conté. Pero para ser hijos de Dios, tenemos que tener misericordia. Misericordia quiero, que no sacrificio y conocimiento de Dios, más que holocausto. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Allá de Mateo capítulo 9, del versículo 10 en adelante. Porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Cuando los hipócritas fariseos decían, si este fuera un profeta, sabría que esos son unos pecadores. Y se sienta a la mesa su maestro con pecadores y publicanos. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, no son los sanos que necesitan de médicos, sino enfermos. Vaya y aprendan misericordia, compasión tierna, como un padre con su hijo. Tendámosle la mano en la fraternidad sacerdotal. Animemos al que está caído. Démosle una palabra de aliento. Oremos por él. Acompañémosle. Diga, aquí está mi hombro para que llore conmigo. Aquí está mi mano para levantarte. No te juzgo, no te condeno. Ánimo, tú puedes. La fraternidad sacerdotal. Qué triste que la estamos perdiendo. Y si algún día quieren saber la fraternidad sacerdotal, está en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O también Efesios capítulo 4, versículo 1. Sopórtense los unos a los otros por amor a Cristo. Sopórtense. ¿Y qué significa sopórtense? Me cae gordo, está bueno, pero yo lo soporto.
Y eso es un pecado cuando no lo soporto a mi hermano, cuando uno a mi hermano, cuando critico a mi hermano, cuando no le tiendo la mano a mi hermano. ¿Por qué los sacerdotes a veces piensan para confesarse con otro sacerdote? ¿Por qué a veces no somos capaces de confesarnos entre nosotros mismos? Díganme, díganme por favor, ¿por qué? Por falta de fraternidad. Porque no nos damos cuenta que somos de la misma materia, de misma carne y hueso. Porque juzgamos y señalamos al hermano. Porque no estamos dispuestos a salvar almas. Porque se nos olvidó cuál es nuestro ministerio. Porque se nos olvidó que somos otro Cristo. Que no estamos para señalar y juzgar, sino para levantar al hermano. La fraternidad sacerdotal, ¿dónde queda? La misericordia de Dios, ¿dónde queda? Es un pecado no tener compasión con el hermano. Es un pecado abandonarlo, dejarlo solo y que se hunda. Y más bien echarle tierra y montármela encima. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desgracia! ¡Qué responsabilidad delante de Dios! ¿Qué dirá Dios de nosotros? Sigue. La bondad. Ser bondadosos. La humildad. Sean humildes. Humilde es aprender a perder. Perdiendo también se gana. Humilde es aprender a callar. Humilde es aprender a guardar silencio por amor a Dios, a soportar por amor a Dios. Si le quitamos el amor a Dios se llama masoquismo, pero si le ponemos el amor a Dios se llama amor, se llama humildad, sencillez. Y Dios a los humildes los enaltece y a los soberbios los humilla. Humildad. Para con el pueblo de Dios seamos humildes. Tratemos al pueblo con humildad. La mansedumbre. Mansos. Los he enviado como ovejas en medio de lobos. Y nosotros entendemos, los he enviado como lobos en medio de ovejas. ¿O no? Díganme que no, sacerdotes. Díganme que no. Nos hemos olvidado de ser ovejas y hemos pasado a ser los lobos. Que la gente tiembla cuando nos mira, cuando le hablamos. Por eso el Papa dice que debemos tener más olor a oveja, porque se nos olvidó que somos ovejas. Nos hemos convertido en lobos, ni siquiera en pastores, porque vamos a ver lo que significa pastor. Y hemos olvidado ser pastores y nos hemos convertido más bien en lobos. Hemos perdido la capacidad de ser mansos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Pero qué mansos. La soberbia nos traga, la ira nos traga. Somos convertidos en lobos. Peleamos entre nosotros mismos. Yo fui un jueves santo, me invitaron a una vicaría a celebrar. ¿Ah? Jueves Santo, dijo. Jueves santo, a celebrar mandamiento del amor, el día sacerdotal. Y cuando estaba celebrando allí, dos curas empezaron a pelear. Y el otro correteando por medio de la mesa, por detrás de los otros curas, al otro a golpes, insultándolo, maldiciéndolo. Y se metieron los otros sacerdotes y empezaron uno tirando puños para acá y el otro para allá y el otro. Y yo miraba y decía, trágame tierra, ¿esto es verdad? Miren cómo se ama. Miren cómo se ama. Bárbaro, Dios mío santo. Yo lo vi con mis ojos. Jueves santo. Va, sigue. La paciencia. La ciencia de la paz. Cultivemos la ciencia. ¿Saben qué es la ciencia de la paz? La capacidad que yo tengo para de algo que cualquier persona forma un problema, yo evito el problema. Esa es la ciencia de la paz. Que me dijeron tal cosa, que me insultaron, que me mentaron la madre. Palabra no queda hueso. Palabra se las lleva el viento. La ciencia de la paz, eso no tiene valor, no es conmigo. Hay cosas más importantes que esa. La ciencia de la paz. Hazme un instrumento de tu paz. Sigue. Sopórtense. Ay. ¿Otra vez? Sopórtense. ¿Qué significan sopórtense? Que me cae mal, me cae gordo, lo veo y me arde la sangre. Y si fuera por mí lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar.
pero es mi hermano sacerdote. Ahí está Cristo. Pero me cae gordo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eliminarlo? ¿Hacerle la guerra? ¿Hacerle la vida a cuadritos? Porque yo soy vicario episcopal, o porque yo soy vicario de no sé qué, o porque yo tengo el puesto de no sé qué más, entonces lo voy a hundir, entonces me la voy a desquitar la que me hizo allá, entonces me voy. No, sopórtense. ¿Por qué no somos capaces? Soportarme significa, ya sé que me cae mal, sí me arde la sangre, y por mí lo volvería a picar y yo lo tiro al mar. Pero como soy creyente y espero gozar con Cristo en el reino de los cielos, busco las cosas de arriba, le digo, Señor, dame paciencia, no me dé fuerza, porque me da fuerza lo mato. Te pido que me ayude, por ti lo hago. Y entonces hago el esfuerzo y voy, lo saludo y le doy un abrazo o le hago un bien. Eso es hipocresía, ya va. La hipocresía y el amor son morochos, son iguales. La hipocresía y el amor son iguales. El hipócrita ve al que le cae mal y va, le da un abrazo, le dice bienvenido, ¿y qué le puedo servir? El que ama ve al que le cae mal y viene y le dice, le da un abrazo y le dice bienvenido, ¿en qué le puedo servir? Los dos hacen lo mismo, los dos son hermanos. Pero la diferencia es por qué lo haces. Si lo hace para que lo vea la gente, si lo hace para aparentar, si lo hace para engañar al otro y que le haga creer que lo ama mucho, hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, de esos hay muchos en el clero. Ustedes no, los que no vinieron. Pero si usted lo hace por amor a Cristo, porque Él lo manda, y porque usted hace un acto de fe, ahí está Cristo, porque Él dijo, lo que hagan con uno de esos, lo hace conmigo. Entonces usted activó el amor, aunque le repudie, aunque sienta asco, aunque sienta desprecio, pero si usted lo soporta solo por Dios, a eso se le llama amor ágape, sacrificial. Ámense los unos a los otros, no como el mundo diga, no como a usted le dé la gana o le parezca, como yo los he amado a ustedes. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Y hemos faltado al amor. Y hemos faltado a la fraternidad. Y es un pecado. Sopórtense y perdónense. Ya hablamos del perdón. Unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro. Siempre habrá motivo de queja. No se puede arreglar. No somos cristianos. Bajemos la cabeza, seamos humildes. Como el Señor los perdonó. Sigamos el ejemplo del Señor, el camino, la verdad y la vida, como Él nos perdonó. Perdonémonos. A su vez, hagan ustedes lo mismo. Hagamos lo mismo que Dios. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor. Por encima de todo esto pondrán el amor. Nunca lo olviden. Que lo hace todo perfecto. El amor lo hace todo perfecto. Lo que hiciste por esto, por Él, lo hiciste conmigo. Vengan benditos de mi Padre. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones. Si hacemos eso, no tendremos miedo a morir. Estaremos en paz con Cristo las 24 horas del día. La paz de Cristo reinará en nuestro corazón. Pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Finalmente sean agradecidos. ¿Primero con quién? Con Dios. Sean agradecidos. Agradecidos con el obispo, que se cala. Ser obispo no es fácil. Ser obispo no es fácil. Sea agradecido con el obispo. Puede ser el peor obispo del mundo, pero nunca olvide que es un sucesor directo de los apóstoles. Y nunca olvide que ese obispo desgasta la vida por ti y busca tu salvación, sea como sea. Sea agradecido. ¿Tiene defecto? Ah, sí, claro. ¿Quién es perfecto? Nadie. ¿Por qué somos como las moscas? Las moscas siempre andan buscando lo podrido, la caca.
¿Por qué no somos como las abejas? Buscamos siempre la miel. Hay sacerdotes moscas, solo miran lo podrido y ahí están metidos. Y ahí se deleitan en lo podrido. ¿Y de qué hablan? De lo podrido de los demás. No lo de ellos, lo podrido de los demás. ¿Y por qué no como las abejas? ¿Por qué no miras las cosas positivas que tiene tu hermano? ¿Qué pasa? Sean agradecidos con tu hermano sacerdote. Sea agradecido con el pueblo de Dios. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Ya va. Sacerdotes, esto no lo escribí yo. Lupita, otra vez, Padre. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. No me respondan. Hemos trabajado en este ejercicio espiritual con la palabra de Dios. ¿Se ha sentido a gusto por eso? Te estamos invitando a leer la palabra de Dios. ¿Siente gusto por leerla? Que la palabra de Dios se sienta a gusto en ustedes. Es lo normal, es el querer de Dios. Pero si hay alguno que no le importa, que le resbala, que le fastidia y quisiera largarse de aquí porque no aguanta que le prediquen la palabra de Dios, se montó en el autobús que no era. Está en el lugar equivocado. Satanás te tiene poseído. Hay que hacerle un exorcismo, pero que se lo haga el Papa, será. Otra vez. El mismo. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Habite todos los días, habite. No en la biblioteca, en nosotros. Todos los días, a gusto. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Sabiduría para poder enseñarse los unos a los otros. Tengan sabiduría. Gracias, Padre. Entonces el Señor nos va mostrando lo que tenemos que hacer. Y como vamos al examen de conciencia, la última. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, para irnos a hacer un examen de conciencia, porque luego, más tardecito, tendremos lo que es. Sí, quedan 5 minutos, en 5 minutos. 5 minutos, leemos rapidito, el Padre lee rapidito Gálatas 5:19. Sí. Es decir, reconocer lo que proviene de la carne. Lo que viene del diablo, lo que viene del mundo, lo que viene de la carne. Reconozcámoslo. Vamos a hacer un examen de conciencia porque nos vamos a confesar. Fornicación. Fornicación. Sexo sin ser casados. Impurezas. Va metido allí también. Y desvergüenzas. Desvergüenzas. Cosas que no es propia del sacerdote. Culto de los ídolos. Culto a los ídolos. O sea, cambiar de Dios, no darle importancia a Dios, darle más importancia a otras cosas que a Dios. Y hechicería. Y hechicería. Estamos contaminados con los santeros y babalaos. Estamos contaminados con los brujos. Y hay curas que creen más en los brujos que en Dios. Ustedes no, los que no vinieron. Sí y no. La brujería para el que cree en Dios no existe porque no puede el diablo hacerle daño. Pero sí existe para el que no cree en Dios y se descuidó en el pecado, sí existe y le puede hacer lo que el otro le quiera hacer daño. Y lo hemos visto y ninguno de ustedes es tonto para decir que no existe. O sea, sí y no. Esto quiere decir que yo como sacerdote no puedo estar creyendo que aquel me fumó el tabaco, que aquel me hizo brujería y que por tanto a mí me va mal. No. O que yo no puedo surgir porque aquella persona me hizo una brujería. No, eso no existe para nosotros. Nosotros tenemos con Dios y vamos para adelante y Cristo y yo, mayoría aplastante. Nadie. Si tenemos a Dios,
con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ojo, si hay un sacerdote que no vive su vida espiritual, que anda metido en el pecado y descuidó su vida espiritual, le pueden hacer brujería como cualquier otro y le pueden destruir la vida. Y yo lo he visto. Odios, ira y violencias, celos. No estamos hablando de celo apostólico. Celo apostólico es celo por la salvación de las almas. El celo de aquí es celo porque el otro cura venga a celebrarme y me quite el muerto. O me quite el matrimonio, me quite el bautismo. El celo porque con el párroco, celos tontos. Eso es pecado. Furores. Y celos también porque el otro tiene cualidades que yo no tengo. Porque el otro tiene Dios le dio un regalo, un don que yo no tengo. Celos tontos. Ambiciones. No, la otra. Después de Celo. Furores. Ambiciones. Ambicionar. Divisiones. En el clero hay cizañeros que dividen. ¿Aquí también? Hay cizañeros. No vinieron hoy. Dividen. ¿Y quién es el que divide? Diablo. O sea, dijo Jesús, uno de ustedes es un diablo. Así está escrito. Juan capítulo 6, versículo 68. Por allí. Entonces, fíjense ustedes, uno de ustedes es un diablo. Por ahí, 68, 69, eso como por ahí, después del 68. Divisiones. Terminamos. Sectarismos, sectores, incluso a veces formamos sectores para el mal, para grupitos para el mal, para irnos a hacer cosas malas. y envidias. No quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Borracheras. Me callo. ¿Qué no entienden? Borracheras. ¿Qué no entienden? Orgías. Y cosas semejantes. Señor Dios, tu palabra es una lámpara para nuestros pasos. Es una luz en el sendero. A través de ella podemos descubrir qué es pecado y qué no es pecado. Ayúdanos a tener la valentía de esperar tus promesas al punto que seamos capaces de hacer morir todo esto que es pecado en nuestra vida para vivir como verdaderos resucitados en Cristo y alcanzar un día la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buen provecho.